La educación no es solo un derecho fundamental, es también una poderosa herramienta de transformación y un pilar básico en la construcción de sociedades más prósperas y justas. Es, sin duda, el arma más valiosa con la que enfrentarnos a los retos del futuro. Pero quizás deberíamos empezar por ponernos de acuerdo en cuál es el camino. ¡Esta reforma la vamos a parar! ¡Y a este ministro lo vamos a echar! Miles de manifestantes marchan hacia el Ministerio de Educación en Madrid contra la reforma educativa aprobada este jueves. Con pitadas y bajo el lema por el derecho a pedir la educación que queremos, se ha manifestado hoy por toda España. ¡Obreros y estudiantes, unidos y adelante! ¡Obreros y estudiantes, unidos y adelante! Nuestro sistema educativo lleva décadas siendo un tema de debate y controversia. En las calles, dentro de las aulas, en los claustros de profesores y también en las decisiones políticas. Queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. LOECE, LOMLOE, LODE, LOCE, LOPEG, LOGSE. Una interminable lluvia de siglas que pone nombre a las 8 leyes orgánicas de educación que han regulado la enseñanza en nuestro país en los últimos 40 años. Sí, una vez más, imposible lograr un gran pacto educativo. La nueva ley saldrá adelante previsiblemente con mayoría absoluta, pero con un resultado muy ajustado. Pero a pesar de que este baile de normas y de acrónimos impronunciables pueda sugerir lo contrario, la realidad es que tenemos motivos suficientes para estar satisfechos con la mejora de nuestra educación. En las últimas 4 décadas, hemos logrado reducir drásticamente el abandono escolar, aumentar más que ningún país de Europa la población con estudios posobligatorios y mejorar las competencias de la ciudadanía. Son ejemplos de éxito que nos invitan a ser optimistas respecto a los desafíos del futuro, que también existen. Las tasas de repetición son aún muy altas. Todavía demasiados alumnos abandonan pronto la escuela y los resultados de aprendizaje siguen situándonos por debajo de los países de nuestro entorno. España cae en ciencias y se estanca en matemáticas. Son los resultados del informe PISA que se han hecho públicos este mismo martes. Suele decirse que para encontrar el gran referente de excelencia educativa hay que mirar al norte, muy al norte. Queremos hablarles esta semana del sistema educativo mejor valorado del mundo. Las estadísticas lo dejan claro. Finlandia está siempre en los puestos de cabeza en educación. En Finlandia, país de excelencia en educación, a la cabeza en el informe PISA, apenas han tenido reformas. La última es de 1998. Casi 4.000 kilómetros y varios grados de temperatura media separan Madrid de Helsinki. Pero la vanguardia educativa podría estar mucho más cerca de lo que pensamos. ¿Podrá España alcanzar a Finlandia en resultados educativos? Estamos abriendo por los últimos 5 minutos, que creo que es donde nos quedamos hablando. Al actual sistema educativo español yo le pondría una buena o bastante buena nota, que estaría entre el notable y el sobresaliente. Lucas Gortázar es investigador en educación y asesor del Banco Mundial en esta materia. Diría que todo lo que se ha logrado en la segunda mitad del siglo XX está a la altura de muy pocos países en términos de progreso educativo, y eso creo que es realmente sobresaliente, e incluso en algunos aspectos de matrícula. Y que los últimos 20 años, digamos el nuevo siglo, ha habido logros, pero con una menor intensidad, desafíos que no se están abordando bien, así que bajaría algo entre el aprobado y el notable, ¿no? O sea, una mezcla entre notable y sobresaliente. No está mal. Un notable alto que pone en valor nuestro progreso en materia educativa a lo largo de las 4 últimas décadas. Y nadie podrá decir que nos han regalado la nota. Hemos reducido la tasa de abandono escolar del 70% al 13% e incrementado la población que tiene estudios más allá de la ESO del 10 al 60%. Además, las tasas de acoso en nuestras escuelas están entre las más bajas de Europa
Y nuestros estudiantes son, en general, tolerantes y demuestran un fuerte compromiso con los problemas globales. Pero la lista de méritos continúa. No solo, ha hecho universal el acceso y con unas condiciones de relativa igualdad a la enseñanza primaria y secundaria, es decir, al conjunto de la obligatoria, sino que además tenemos una elevadísima tasa en comparación con otros países de escolarización infantil, el segundo ciclo infantil. Mariano Fernández es catedrático de Sociología de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Es también autor del libro Más escuela y menos aula. Otro éxito es la comprensibilización, es decir, haber roto progresivamente con aquel sistema que dividía a los alumnos. Yo estudié en un sistema que dividía a los alumnos a los 10 años. A los 10 años seguías o te quedabas fuera. Y, a pesar de lo que pudiera parecer, según los últimos datos del informe PISA, España estaría una vez más a la cola. Los datos de este famoso informe, que evalúa anualmente las competencias de los alumnos en 80 países del mundo, no reflejan un paisaje tan pesimista como los titulares. España no ha caído en 20 años en el informe PISA, mientras otros países europeos del norte de Europa, como Suecia, como Finlandia, o en Asia como Corea, como Japón, han caído. Pero además, no solo no ha caído, sino que lo que ha hecho es mantenerse mientras incorporaba alumnado que en las primeras pruebas de PISA no participaba, o bien por abandono temprano, o bien porque era alumnado inmigrante que no sabía castellano y no hacía el idioma de escolarización y no hacía las pruebas. Yo no creo que hay que ser triunfalista, pero tampoco caer en el discurso de la mediocridad. Y una vez más nos quedamos por debajo de la media. Pero como saben bien los estudiantes aplicados, una buena calificación no debería desviar nuestra atención de las asignaturas pendientes. Y hoy se han conocido los datos del último informe sobre educación de la OCDE con dos preocupantes para nuestro país. España es uno de los países europeos con más jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Y tenemos además la tasa más alta de repetidores de la OCDE. En una perspectiva convencional son sobre todo la repetición de curso, la no titulación al final de la enseñanza obligatoria, lo que solíamos llamar fracaso, y el abandono prematuro, es decir, la salida del sistema sin un título post-obligatorio, ¿no? La segregación escolar y la desmotivación son también importantes lagunas de nuestro sistema que impiden a los alumnos ofrecer su máximo potencial. Y estas carencias, a largo plazo, tienen efectos negativos sobre el empleo, el crecimiento económico y el progreso social. La escuela siempre está como al margen de la sociedad, al margen de lo que ocurre en la calle. Ana Hernández, jefa de estudios y profesora de arte del Instituto Julio Verne de Leganés en Madrid, ha identificado la razón de la desmotivación y desafección de una buena parte del alumnado. Entonces no vinculan, no entienden que lo que pasa aquí dentro tiene su relación directa con lo que pasa en la calle y al revés. Entienden que lo que pasa aquí dentro es una cosa al margen de lo que ocurre en la calle, en el día a día, en la sociedad. Y de eso tenemos la responsabilidad con los currículums, con las clases, con los profesores, con la forma de evaluar, con la forma de calificar. Es decir, se toman muchas decisiones al margen de ellos y eso hace que haya una desafección porque no entienden lo que pasa aquí dentro, porque está aislado de lo que pasa aquí fuera. Y entonces lo que procuramos es que entre el barrio y nosotros haya cada vez más interrelación para que entiendan que las limitaciones entre la ciudad y la escuela no existen. El camino hacia la vanguardia educativa pasa necesariamente por algo consustancial al proceso de aprendizaje. Mirar, escuchar, acercar la escuela a las necesidades reales de la sociedad y los alumnos. Nos colamos en una conversación entre Cristian Olivé, profesor de Lengua y Literatura en la Escola Joan Pelegrí, en Barcelona, y dos de sus alumnas, Carolina y Hasmik. Bueno, si tuvierais que definir el sistema educativo español en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Memorística. Es triste. Actualmente se basa en memorizar y echar contenidos en un examen. Y entiendo que eso no es lo positivo. No. ¿Y tú estás de acuerdo con ello? Sí, y también quizá repetitivo, ya que pues es estudiar, hacer el examen y las cosas que has memorizado las olvidas y luego pues no te acuerdas nunca.
Y la forma de enseñar puede cambiar dependiendo del profesor, pero siempre intenta ser la misma. Ahora mismo se habla muchísimo de salud mental, pero los jóvenes, que somos los principales, el foco de problemas de salud mental, mucho nos viene por el sistema educativo que tenemos implantado y que se nos ha inculcado desde pequeños que si no sacas más de un 5 no eres válido. Perdona, soy válida, saco un 4, saco un 10, porque no me quita que se me den mal las matemáticas, porque quizás se me han enseñado mal, o quizás el profesor que tenía no me lo ha enseñado con las suficientes ganas, o quizás no soy buena para matemáticas, pero sí para lengua, pero que no sea buena en mates no significa que no sea válida para la vida, ¿sabes? Cuando empiezas bachillerato te das cuenta que la motivación se pierde por eso mismo de las notas, porque si tú no llegas a un 5, te está condicionando a no poder hacer el día de mañana lo que tú quieras, porque lo que tú quieras hacer va a depender de una nota, de un examen, o un bachillerato, 2 exámenes que te van a condicionar para tu futuro. Y la motivación ahí se pierde, ganas estrés, ganas ansiedad y todo el cúmulo de angustia que te genera. Y al final del día pues no somos números, no somos nuestras notas, somos personas que van creciendo y van envolviéndose en... Exacto. Que yo igualmente, un poco para acabar también esta charla, os tengo que decir que yo confío plenamente en, y además lo sabéis porque lo digo muy a menudo, confío plenamente en las nuevas generaciones. Los jóvenes de hoy en día me parece que sois una versión mejorada de todos nosotros y eso me enorgullece. Y bueno, tenéis la carga, que es también una presión añadida que os damos los adultos, tenéis la carga de tener que sostener el futuro más inmediato, pero bueno, uno se queda un poco tranquilo sabiendo que personas como vosotras vais a estar ahí dando el callo. Dando guerra. Así que nada, muchísimas gracias por esta conversación, Carol y Asmik, y ojalá que la educación vaya hacia este camino que comentáis. Gracias. Muchas gracias. El trabajador del futuro es radicalmente distinto del actual. El conocimiento es el nuevo capital y este no necesita estar pegado al suelo. El trabajador del futuro está digitalizado, trabaja en virtual y tiene marca personal. Estos fondos deberían y deben destinarse a la transición digital y a la transición ecológica de nuestro continente. Europa, en consecuencia, sabe que la economía digital y la economía verde son los espacios de futuro. El objetivo final es que lleguemos al 100% de producción eléctrica con fuentes renovables en 2050. La revolución laboral, digital y ecológica es ya imparable. La adaptación a las grandes transformaciones que nos depara el futuro pasa inevitablemente por reconocer al conocimiento y la educación como grandes motores de progreso y desarrollo. El saber es poder, dicen. Y es posible que esa afirmación nunca haya sido más cierta que ahora. Uno de nuestros mayores desafíos como sociedad, si queremos seguir siendo un país próspero en el futuro, es alcanzar la vanguardia educativa. Sabemos cuál es el objetivo y todos los expertos que participan en este episodio nos han ayudado a definirlo. Para mí, la vanguardia educativa significa pues, que nadie tenga que enfrentarse a trabas ni saltar vallas que no se pueden saltar, para alcanzar su máximo potencial en la escuela, para desarrollar todas esas competencias que pasan por aprender a leer, aprender a manejarse en un entorno numérico y luego a partir de ahí construir todo lo demás de lo que hablamos, ¿no? ¿Cómo llamar vanguardia educativa a aquellos países que están bien en los indicadores convencionales? Por ejemplo, pues lo más popular es la comparación PISA y el lugar de Finlandia, la famosa Finlandia, para esto en las pruebas PISA, ¿no? Eso tiene cierto valor, pero tiene solamente cierto valor. Ahora bien, estar en la vanguardia hoy, yo no creo que consista francamente en correr en la misma dirección de siempre. Vanguardia educativa sería que fuéramos capaces que todos los alumnos estuvieran dentro del sistema y todos los alumnos lograran alcanzar el máximo de sus capacidades al margen de la situación previa de la que partieron. O sea, si somos capaces de conseguir que cada alumno llegue mínimo a lo obligatorio, por supuesto, pero sobre todo que dejaran o que abandonasen lo más tarde posible el sistema educativo, esa es la vanguardia educativa. Yo creo que no hay nada más vanguardista que eso. Y una vez salen de la escuela, que tengan oportunidades formativas
más allá de la escuela obligatoria, algo que ahora no ocurre, ¿no? Porque tenemos este título de eso, que si no lo tienes no puedes avanzar, porque tenemos una insuficiente oferta de FP. Hay un problema de transición, ¿no? De la secundaria obligatoria a las siguientes etapas, ¿no? Eso es fundamental. Y luego hay otro elemento que se recoge que habla de la reducción de la segregación escolar, ¿no? Que haya más diversidad en las escuelas, que todos nos encontremos una foto amplia de la sociedad en la que vivimos dentro de la escuela. A mí a veces me preguntan qué creo que es la vanguardia educativa. Y para mí la innovación educativa es eso. No es tanto lo metodológico, sino el para qué sirve lo que estamos enseñando. Y sobre todo yo siempre he creído en el darle la vuelta a lo que nos rodea, ¿no? Si estamos rodeados de mundo digital, ¿no? De entorno virtual, pues ver cómo nos desenvolvemos en ese entorno. Yo creo que esa sería la innovación educativa y a veces se confunde, porque se puede ser muy tradicional y muy innovador a la vez. La definición de la vanguardia educativa tiene tantos enfoques como caminos hay para alcanzarla, pero todos ellos pasan por afrontar los cambios que comenzarán hoy a construir el sistema en el que se formarán los estudiantes del futuro. Modernizar la formación del profesorado, prestigiando los grados de magisterio y potenciando la formación continua. La realidad es que la profesión docente demanda cambios, demanda una selección rigurosa, que seleccione en base a las competencias de los docentes que queremos y no solo en base a grandes temarios que son importantes. Un modelo de inserción o de iniciación a la docencia, lo que llaman el MIR educativo, ¿no? Aprender a ser docente en la práctica, eso uno no lo aprende solo y en España los docentes tienen que aprender solos. Y una carrera profesional, digamos, para profesionales a lo largo de la vida que van a desempeñar distintas funciones, ¿no? Establecer sistemas de evaluación que nos permitan valorar más eficazmente las competencias y los progresos del alumnado. Hoy día las evaluaciones externas con la tecnología tienen posibilidades infinitas de retroalimentar de información a todos los actores, de que haya una mayor transparencia, de que todo el mundo sepa lo que está pasando con información rica, en tiempo real, contextualizada, que nos haga pensar y que nos haga reflexionar sobre cómo mejorar y también mejorando la evaluación dentro del aula, ¿no? Y también la selectividad, ¿no? Que es demasiado basada en contenidos y poco en competencias, ¿no? Aumentar la autonomía de los centros escolares para que puedan dar una respuesta más personalizada a las demandas de su alumnado. Una enseñanza más amplia, más profunda, más ajustada a las necesidades y las posibilidades en cada lugar, y eso requiere una organización mucho más flexible y un ecosistema de decisión y de gobernanza mucho más basado en los centros, en redes de centros, en las comunidades locales, etcétera, y menos en las grandes administraciones. Y por supuesto, incrementar la financiación entendiendo la educación no como un gasto, sino como la más rentable inversión en el futuro de nuestras sociedades. Creo que hay que invertir más en una serie de aspectos infradotados, infraestructura, profesionales de apoyo, educación especial, en reducir ratios en contextos socioeconómicos muy complejos, invertir en software educativo, es decir, en profesionales intermedios, en inspección, asesoramiento, formación. No es invertir por invertir, sino elegir muy bien en qué vamos a invertir. Afortunadamente, contamos con un importante número de profesores e instituciones comprometidos con el futuro de la educación, que ya aplican técnicas y planteamientos innovadores. Para estos docentes, es importante también contar con un currículum educativo más moderno y flexible, materiales, contenidos, recursos y enfoques adaptados a las verdaderas necesidades formativas del alumnado. Que cada centro educativo tengamos cierto margen de actuación en el diseño del currículum y cada centro educativo podamos adaptarnos a las características de nuestro alumnado. Esto no es café para todos. Muchas veces lo que te viene dado desde arriba está muy bien si eso fuera tu caso, pero es que a lo mejor no lo es. Y entonces yo creo que la posibilidad de poder adaptar a las necesidades de tu centro es una de las cosas que nos va a ayudar a los centros y además creo que es una de las cosas que necesitan las aulas españolas, ¿no? Ana es un perfecto ejemplo de esos profesores comprometidos e innovadores de los que hablábamos antes. En su instituto llevan años intentando modernizar, dentro de sus posibilidades, el plan de estudios y sus metodologías. La idea surgió hace 4 años. Ana y sus compañeros de claustro identificaron un problema entre sus alumnos y decidieron solucionarlo. Venga, empezamos. A ver.
Vamos, sabéis que tenemos la hora y que después todos queremos recreo y descanso, ¿vale? Estamos en el salón de actos. Los 90 alumnos y alumnas de cuarto de la ESO están sentados. No hay clase de lengua, ni de arte, ni de ciencias. Hoy toca finales del siglo XIX y principios del XX. Hay 7 profesores en el aula. Charo, la de Historia, lidera la clase. ¿Qué características tiene esta segunda revolución industrial? Es una forma de trabajo nueva, donde surgen nuevas fuentes de energía. Dedica unos minutos a situar el contexto histórico. Después entra Diana, profesora de ciencias, que explica algunos de los avances más significativos de esos años. Tras ella, llega el turno de Diego, el de inglés. Juan Carlos se encarga de explicarles la literatura del cambio de siglo y tras él, Ana empieza su clase de arte. Cuando veis esta imagen y hace un segundín habéis oído a Juan Carlos hablar de las diademas, ensortijadas. Luego toca música, con Rosa, que relaciona la esclavitud en Estados Unidos de la que hablaba Diego con el nacimiento de un estilo musical. Y de toda esa mezcla, ¿vale?, surge el jazz. Es un canto a la libertad. Y para acabar, unos apuntes de educación física con Guillermo. Y Röntgen, que descubrió los rayos X, que fueron fundamentales en el diagnóstico en la medicina, ¿vale? No me da tiempo a más. Y voy a hablar también un poco de eso. 7 asignaturas en una sola lección. El objetivo es que los alumnos aprendan relacionando conceptos, que entiendan que los acontecimientos que estudian en historia tuvieron consecuencias en el arte, la literatura o la ciencia. Escapar del aprendizaje memorístico de conocimientos aislados tan arraigado en nuestro sistema. Cuando hablamos del imperialismo, por ejemplo, pues es fabuloso, porque estás hablando de vanguardias artísticas, de Picasso, estás hablando del Ulises James Joyce, estás hablando de Marie Curie, estás hablando del petróleo, de la rueda de caucho, de las primeras películas de cine, de por qué es un tren el que aparece la primera película de cine de la historia, y el impresionismo. Entonces es como que de repente se te pone a un alumno y dice, ¡jo, profe, qué emoción! Entonces, alumnos que en cuarto de la ESO, ante una clase sobre la Revolución Francesa, te dicen, profe, qué emoción. Joder, a mí me parece que es como de repente decir, es que esto es educar. El resultado de la primera experiencia en 2018 fue más que positivo. Pasaron de un 20% de aprobados al 90% y redujeron el absentismo a 0. Ningún alumno quería perderse estas nuevas clases. Este ejemplo demuestra que, incluso desde los pequeños centros, pueden hallarse respuestas audaces e imaginativas a los grandes retos educativos. Desde entonces, la filosofía del centro cambió y el trabajo en equipo se ha impuesto entre estudiantes y profesores. Hoy las puertas de sus aulas, como las mentes de sus alumnos, siempre están abiertas. Pero más allá de iniciativas individuales, los grandes cambios de futuro requieren planificación y estrategias globales. Como hemos visto, los desafíos son grandes, pero perfectamente abordables. Hemos crecido mucho en las últimas 4 décadas. No hay motivos para pensar que vayamos a dejar de hacerlo. Ahora contamos, además, con viento de cola, nuevas herramientas tecnológicas, datos y un conocimiento pedagógico inmenso que no teníamos antes. Juntas, estas 3 cosas deberían permitirnos ofrecer una formación más personalizada y eficaz a cada alumno y mejorar los resultados de nuestro sistema educativo. La generalización de tecnologías como la inteligencia artificial lo que va a ser reducir la importancia, ¿no?, de los datos memorizados. Luis Díez Catalán es economista y asesor en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España. Pero va a revalorizar otras competencias sociales, emocionales y creativas que al final van a ser un poco las que van a garantizar un mejor desempeño, ¿no?, y que van a marcar la diferencia en un mundo pues, cada vez más complejo y más especializado. Y esto al final hará que los sistemas educativos que mejor desempeño tengan sean aquellos que sean versátiles para adaptarse a todos esos cambios tecnológicos y que se centren más en la adquisición de competencias y no tanto en memorización de contenidos. Por ejemplo, pues ya existen sistemas capaces de analizar las traducciones en una clase de lengua extranjera, identificar los errores y dar propuestas de mejora, ¿no?, que permitan pues, reforzar y facilitar el conocimiento de esa materia.
Y bueno, lo que está claro es que en un futuro cercano pues todas esas tecnologías se aplicarán a todas las asignaturas y así pues oye, hace un progreso muchísimo más cercano y personalizado de estos alumnos, ¿no? E incluso esos mismos sistemas permitirán de una manera muy rápida identificar pérdidas de interés, problemas de aprendizaje, detectar, ¿no? Si esa persona tiene un riesgo pues de repetir curso o de abandonar prematuramente y poder hacer algo rápidamente, ¿no? Para que eso no llegue a ocurrir, ¿no? Además, el sistema educativo español también se verá impulsado por mayores recursos que facilitarán su camino hacia la vanguardia educativa. Tenemos una evolución demográfica sumada a la inyección de los fondos europeos que nos va a permitir aumentar muchísimo, ¿no?, el gasto por alumno en los próximos años. Esta inyección de recursos yo creo que es muy importante y para todo ello pues necesitamos hacer reformas importantes en el sistema, ¿no? Habrá que apostar por la innovación pedagógica, habrá que modernizar infraestructuras y desde luego habrá que reciclar, ¿no?, a una buena parte del cuerpo docente que quizás no tiene esas habilidades digitales necesarias para explotar todas estas tecnologías. Para avanzar en la dirección adecuada, el primer paso es definir el objetivo. La vanguardia educativa está a nuestro alcance, pero el momento de dar el siguiente paso es ahora. Lo que no podemos hacer es pretender que la sociedad cambie impartiendo la misma educación que hace 20 años. Si de verdad queremos que cambie, pues empecemos por la educación. La apuesta por la educación, como una de las principales herramientas para garantizar el bienestar y la prosperidad de las generaciones futuras, es irrenunciable. Pero ¿podrá España alcanzar a Finlandia en resultados educativos? Estamos a tiempo y contamos con las herramientas para ello. Quizás deberíamos mirar un poco menos al norte y un poco más a nuestros alumnos. Finlandia seguirá estando muy lejos, pero solo geográficamente. Nosotros tendremos colegios de igual calidad y mucho mejor tiempo.